Hola, limpiecito. Y un saludo muy especial a todos nuestros asistentes. Hoy tenemos un tema muy interesante. Se llama Manejo Integral de Residuos Hospitalarios. En este video te explicaremos cómo se manejan, almacenan y clasifican los residuos hospitalarios de acuerdo con la normatividad ambiental vigente en el país. Aprenderás qué significa una ruta sanitaria y también te enseñaré a diligenciar el formato RH1. Veamos cómo se clasifican los residuos hospitalarios. Los residuos hospitalarios se dividen en residuos no peligrosos y residuos peligrosos. Asimismo, los residuos no peligrosos se subdividen en 4 categorías, que son los biodegradables, los reciclables, los inertes y los ordinarios o comunes. Por el otro lado, los residuos peligrosos se subdividen en infecciosos o riesgo biológico, los químicos y los radioactivos. Los infecciosos o de riesgo biológico se dividen en biosanitarios, anatomopatológicos, cortopunzantes o animales. Los químicos se subdividen en fármacos, citotóxicos, metales pesados, reactivos, contenedores presurizados y aceites usados. ¿Por qué es importante conocer esta clasificación? Porque dependiendo del tipo de residuo, se clasifican o se segregan de acuerdo con un código de colores que estableció el Ministerio de Ambiente y de Salud. Ahora te enseñaré cómo deben clasificar los residuos en las IPS. Los residuos no peligrosos biodegradables, ordinarios e inertes son de contenido básico como hojas, servilletas, empaques, barrido, icopor, vasos desechables, papel y carbón. Su color correspondiente es la caneca verde. La etiqueta no peligroso, ordinario e inerte. El residuo no peligroso reciclable es papel blanco, vidrio de gaseosa, envases de plástico. Su color correspondiente es la caneca gris y su etiqueta es reciclable. Los residuos peligrosos infecciosos biosanitarios son, por ejemplo, las gasas, apósitos, aplicadores, algodones, drenes, guantes, catéteres, bolsas para transfusiones sanguíneas o pañales. Deben ir en las canecas rojas y su etiqueta es infeccioso biosanitario. Los anatomopatológicos son amputaciones, placentas, residuos de biopsias, partes y fluidos corporales o tubos con sangre. Deben ir también en las canecas rojas. Su etiqueta es infeccioso anatomopatológico. Los residuos cortopunzantes son, por ejemplo, agujas sin protector, limas, lancetas, cuchillas, láminas de bisturí o vidrio. Deben ir también en las canecas rojas. Su etiqueta es cortopunzante. Los residuos químicos son frascos de medicamentos como ampolletas, frascos, ampollas o vacunas, entre otros. Deben ir en las canecas rojas. Su etiqueta, riesgo químico. Los químicos reactivos son residuos de laboratorio como alcohol, silol, formol y colorantes. Deben ir también en las canecas rojas. Su etiqueta, riesgo químico. Los metales pesados son mercurio de amalgamas o mercurio de termómetros. Deben ir también en las canecas rojas. Su etiqueta, riesgo químico. Los peligrosos radioactivos son sustancias emisoras de energía en forma alfa, beta, residuos contaminados por radionúclidos. Recipientes de color morado. Su etiqueta, radioactivos. Es momento de mostrarte cómo se recolectan técnicamente estos residuos y cómo depositarlos en el almacenamiento intermedio o central de residuos. Ruta sanitaria o movimiento interno de residuos. La ruta sanitaria es el traslado de los residuos desde las canecas ubicadas en las áreas hasta los almacenamientos intermedios o centrales de las IPS. Esta ruta deberá seguir el diagrama o plano diseñado en el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios de cada institución, mostrando en dónde inicia y en dónde termina, indicando los horarios y otros aspectos importantes. Plan Integral de Residuos Hospitalarios. Miremos cómo se hace la ruta desde la fuente hasta el almacenamiento intermedio de residuos.
Utiliza los elementos de protección personal antes de iniciar la ruta. Alista el carro caneca, de acuerdo con el código de colores, y las bolsas verdes, grises y rojas. Empieza la ruta por los residuos no peligrosos, carro caneca verde y gris. Y luego los peligrosos, carro caneca roja. Dirígete al área destinada. Los horarios de recolección se encuentran estipulados en el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y en el plano de ruta. Cuando se requiera realizar la recolección por aumento de la generación de residuos, deberá efectuarse sin importar que no sea el horario estipulado. Quita la bolsa de la caneca, anúdala y deposítala en el carro caneca de acuerdo al código de colores estandarizado. Esta bolsa debe estar previamente marcada con el tipo de residuo, fecha y área. Coloca la nueva bolsa en la caneca. Esta bolsa debe estar previamente marcada con el tipo de residuo, fecha y área. Asegúrate que el pedal funcione. Realizar los mismos pasos para los residuos peligrosos. Cambia los guantes negros por rojos y el carro caneca verde por el rojo y utiliza bolsas de acuerdo al código de colores. Para el caso de los contenedores cortopunzantes, una vez llenos, hasta sus 3/4 partes, verifica que se encuentre sellado e introdúcelo en la bolsa roja previamente rotulada con tipo de residuo, fecha y área. Verifica que se hayan recogido la totalidad de residuos hospitalarios. Realiza la limpieza del carro caneca y guárdalo en el lugar destinado para tal fin. Una vez finalice la ruta sanitaria, la limpieza, lavado y desinfección terminal se realizará de la siguiente manera. Cepilla las superficies con agua y detergente, procurando eliminar los residuos que puedan estar adheridos a ella. Lava con abundante agua hasta asegurarte de retirar en su totalidad el detergente. Desinfecta con una solución de hipoclorito y agua a una concentración de 5000 ppm para recipientes destinados al almacenamiento de residuos peligrosos. Recuerden que es prohibido para un buen trabajador pegarse las bolsas en el cuerpo o llevar bolsas en las manos. Ahora bien, ¿qué se debe hacer cuando se encuentran residuos infecciosos en una caneca verde de residuos ordinarios? Servilimpieza. El paso siguiente es aprender cómo se hace la ruta desde los almacenamientos intermedios de residuos a los almacenamientos centrales. Por lo general, para esta ruta, los carrocanecas son de mayor tamaño, puesto que recogen la totalidad de residuos que se encuentran en los almacenamientos intermedios. Utiliza los elementos de protección personal antes de iniciar la ruta. Guantes de caucho tipo mosquetero, gafas en policarbonato, mascarilla con filtro, botas, peto. Alista el vehículo de acuerdo al código de colores. Empieza por los no peligrosos. Dirígete a los almacenamientos intermedios de los pisos superiores en los horarios de recolección que se encuentran estipulados en el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y en el plano de ruta. Una vez evacuados los residuos, deja el lugar en orden y cierra la puerta. Almacenamiento de residuos. Lleva las bolsas rojas de residuos infecciosos y residuos químicos al almacenamiento central. Servilimpieza. Lleva las bolsas grises o material reciclable y las bolsas verdes de residuos biodegradables ordinarios al almacenamiento central. Realiza el proceso de pesado por tipo de materiales en la báscula y registra en el formato RH1 en las casillas correspondientes. Respecto a las bolsas de residuos, deposita las bolsas rojas de residuos biosanitarios y cortopunzantes en las canecas o canastillas rojas. Deposita las bolsas rojas de residuos anatomopatológicos en el congelador exclusivo para tal. Deposita los recipientes de residuos químicos en la caneca o lugar designado para tal. Deposita las bolsas verdes de residuos ordinarios en las canecas verdes. Entrega los residuos hospitalarios a las empresas especializadas para tratamiento o disposición final. Residuos ordinarios, al prestador de aseo correspondiente. Residuos reciclables, empresa de reciclaje autorizada. Residuos infecciosos, empresa especial de aseo autorizada por la autoridad ambiental. Residuos químicos, empresa especial de aseo autorizada por la autoridad ambiental.
Realiza la limpieza y desinfección terminal de recipientes y del almacenamiento de Servilimpieza. residuos hospitalarios. Archiva los soportes de recolección en la carpeta exclusiva para tal fin. Verifica que se hayan entregado la totalidad de residuos. Servilimpieza. Diligenciamiento del formato RH1. Después de haber aprendido las técnicas anteriores, te mostraré cuáles son las instrucciones para el uso del formato RH1, la rotulación y pesaje de residuos. Todos los residuos recolectados en la ruta sanitaria Servilimpieza. deben ser registrados en el formato RH1. En este formato se registran todos los residuos que se han generado en una institución de servicios de salud. Este registro se hace según la clasificación de los residuos: ordinarios, reciclables o peligrosos. El registro se realiza para cada área de generación, turno de actividades y horario de realización de la ruta sanitaria. Los residuos peligrosos se clasifican en residuos infecciosos o de riesgo biológico, anatomopatológicos y cortopunzantes. Servilimpieza. Los residuos químicos también se clasifican como fármacos, reactivos, metales pesados, entre otros. La rotulación es fundamental para el registro de los residuos en el formato RH1. Esta consiste en la marcación con información de identificación de las bolsas en las que se disponen los residuos. Servilimpieza. Una vez realizada la ruta sanitaria y habiendo realizado el pesaje de las bolsas, estas se deben rotular con el peso en kilogramos. Para conocer el peso que se va a registrar en el RH1, es necesario realizar el pesaje de cada una de las bolsas. El pesaje se debe realizar en el mismo orden de la ruta sanitaria. Primero los residuos sin peligrosidad, terminando con los residuos peligrosos. El pesaje de los residuos peligrosos se debe hacer de manera individual, respetando cada tipo de residuo: biosanitarios, anatomopatológicos, cortopunzantes, fármacos, metales pesados, citotóxicos, entre otros. Servilimpieza. Cada bolsa de residuos peligrosos no debe pesar más de 8 kilogramos. Al terminar el pesaje de todos los residuos, recuerda realizar un procedimiento de limpieza y desinfección terminal de todos los equipos de pesaje. Recuerda que al poner en práctica estas recomendaciones, realizarás un mejor trabajo y prestarás un mejor servicio. Hasta una próxima oportunidad. Adiós, limpiecito.